Resident Evil 9 podría ser lanzado hasta el próximo año, tendría nuevas mecánicas nunca antes vistas en los juegos y sería la entrega más grande y terrorífica de toda la saga. Así de intensos son los últimos rumores que nos llegan de la ansiada novena entrega de Resident Evil. Así que Pixels, abrochen sus cinturones y quédense hasta el final para conocer todos los detalles. ¡Y comencemos! Antes que nada, dejemos una cosa clara. La información que viene a continuación no ha sido respaldada por ningún insider o fuente importante, así que todo lo que vamos a platicar debe tratarse solo como rumores. Y aunque no tenemos garantía de que sea total o parcialmente real, eso no impide divertirnos imaginando las posibilidades que tendríamos con este nuevo título. Ya saben que cumplo con avisarles y dejarles claro que todo lo nuevo que vuela por internet sobre el esperado Resident Evil 9 son de momento únicamente rumores. Así que pues nada, avisados están. Aclarado lo anterior, veamos qué cosas nuevas tenemos sobre la novena entrega de la serie. Los últimos rumores reconfirman a los protagonistas principales para la novena entrega, y sí, seguirían siendo Leon Scott Kennedy y Jill Valentine. Y aunque no serían los únicos personajes que veríamos, se espera que ambos sean esencialmente los protagonistas para Resident Evil 9, así que su rol sería muy importante. Sobre Leon se dice que, como se esperaba, tendrá más edad, pero su apariencia no sería tan diferente a su look de Resident Evil 4 Remake. En cuanto a Jill, no hay muchos datos, se espera que su apariencia sea muy similar a lo visto en Resident Evil Death Island, y según la fuente, Jill es el único personaje jugable que aparece en las demos o pruebas a las que han tenido acceso algunos beta testers. Este dato, por cierto, contradice un rumor previo que indicaba que existía una demo donde jugábamos como Leon en un bosque perdido. Junto con los protagonistas, la filtración indica que en Resident Evil 9, los jugadores tendríamos como novedad dos nuevos tipos de granadas. Una sería una especie de bomba de humo que evidentemente serviría para aturdir y escapar de los enemigos. De momento no hay más detalles, pero imagino que podría funcionar de manera similar a las bombas del mismo tipo que podemos usar en The Last of Us. Así que sería un buen añadido para la jugabilidad de Resident Evil 9, que recordemos espera que será bastante innovadora. El segundo tipo de granada sería un tipo de bomba de sonido, que igualmente se espera que pueda usarse para aturdir y distraer a las criaturas, dándonos valiosos segundos para escapar de situaciones muy complicadas con múltiples enemigos en pantalla, y que caería perfecto para despejar zonas infestadas. Según estos rumores, Resident Evil 9 llevará al límite las capacidades de las consolas actuales. Capcom estaría buscando una calidad gráfica impresionante que puede ser un nuevo referente visual en cuanto a los juegos de survival horror. Derivado de lo anterior, se indica que pronto tendríamos nueva información del ReX Engine, el motor gráfico de próxima generación de Capcom, que será la herramienta con la que este y otros títulos de la serie estarían siendo creados. Si les interesa saber un poco más sobre este motor que fue anunciado hace más de un año, les dejo en la descripción el enlace a otro video donde hablamos un poco más a detalle de las capacidades para este nuevo ReX Engine. Denle una revisada que tiene datos muy interesantes. Por cierto, en una reciente entrevista con Famitsu, el productor de Capcom, Masao Kawada, declaró que la compañía está consciente de que los jugadores buscan una calidad gráfica sobresaliente y una alta tasa de fotogramas por segundo en los juegos AAA modernos, por lo que en Capcom apuntan a ese objetivo con todos sus juegos en desarrollo, y todo esto cobra más sentido si les digo que el señor Kawada fue el productor de Resident Evil 7 y Village, y según Dust Golem, se espera que también produzca la novena entrega de la saga, así que todo apunta a que los gráficos de los próximos Resident Evil buscarán dejarnos sin aliento. En cuanto a la historia, parece que Blue Umbrella tendrá un papel protagónico en esta nueva entrega. No está muy claro si para bien o para mal, pero estaría muy presente en varios de los eventos clave del juego. Se vuelve a mencionar que la exploración será muy importante y que accederemos a diversas locaciones con atmósferas aterradoras, incluyendo el famoso hospital abandonado. La directriz principal de Capcom con Resident Evil 9 sería que este juego se convierta en el título de terror más grande y ambicioso de toda la serie, por lo que también las expectativas comerciales de la compañía para esta entrega son muy altas. Por lo mismo, se menciona que los japoneses se enfocarán mucho en la campaña de marketing para el juego. Primero porque quieren impulsar las ventas hasta el cielo, y segundo porque al parecer hubo gente en Capcom que no quedó convencida con la manera en la que se manejó la publicidad de Village. Así que esta vez se
espera una publicidad más desarrollada y precisa para Resident Evil 9. Lo último de esta tanda de rumores indica que Capcom ha trabajado con el subtítulo Apocalypse para esta entrega, por lo que la fuente piensa que este sería el nombre final de la novena entrega y finalmente menciona que Resident Evil 9 sigue programado para lanzarse en algún momento de este año 2025, pero que Capcom aún podría mover la fecha de lanzamiento hasta principios de 2026. Y viendo lo último que dijo Dusk sobre que Resident Evil 0 Remake podría ser el juego de este año, comienzo a pensar que efectivamente la novena entrega sería hasta el próximo año para coincidir con el 30 aniversario de la saga. No obstante, lo que parece seguro es que el anuncio o revelación de esta entrega será sí o sí a lo largo de este 2025. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les parece esta tanda nueva de rumores sobre Resi 9? Si les soy sincero, algunas cosas de estos rumores suenan lógicas y otras no me parecen para nada creíbles, principalmente porque, por ejemplo, Dusk Golem ha dicho que todo lo que hemos escuchado recientemente sobre el juego es información desactualizada y que muchas cosas son rumores que no se corresponden en nada con lo que él sabía que iba a ser Resident Evil 9. Así que, como suponen, casi nada de lo que se dice sobre el juego podría ser real a día de hoy, incluida esta tanda de rumores. De todas formas, algunas cosas parecen consistentes, así que no está de más tener en cuenta todo lo que se ha dicho, ya que al menos nos daría pistas de lo ambicioso y espectacular que será el próximo juego principal de la serie. En general, creo que hay demasiado ruido sobre Resident Evil 9, porque obviamente es el próximo gran juego de la saga y el que marcaría una nueva era para la serie. Hay demasiado hype, lo que acrecenta falsos rumores y datos cruzados, así que no está mal hablar de ellos, pero siempre manteniendo la cabeza fría y las expectativas controladas, que luego al final el juego es totalmente diferente y la gente se lleva las manos a la cabeza. Sigamos esperando porque pronto debe haber datos oficiales de Capcom, y mientras llegan, les seguiré platicando de todo lo que se dice sobre Resident Evil 9. Bien, gente, hasta acá llegamos por hoy con todo este torbellino de rumores sobre la novena entrega. Ya saben, vayamos con prudencia que de momento son solo rumores. Mil gracias si llegaron hasta acá, y si no lo estaban, les invito a suscribirse al canal, dejar sus comentarios y disparar esos likes. Cuando lleguen más novedades las tendrán en el canal. Por ahora me despido, pero ya saben que pronto nos veremos en el siguiente video aquí en The Dead Pixel. Adiós.